Bueno, buenos días para todos. Como la casa está llena, ¿cierto? Y eso me pone un poco más nerviosa y aumenta mi responsabilidad. Pero en el nombre del Señor. Bueno, los que estaban despistados están atendiendo, don Gregorio. Cálmese que todo estaba planeado. Bueno, siguiente. Eso que ustedes acaban de ver es justamente lo que significa la palabra fracaso. Significa estrellarse o romperse. Nunca lo van a olvidar. Era mío, pero Alberto me lo va a pagar. Me va a comprar una vajilla nueva. Un fracaso se entiende como un suceso adverso, funesto, que implica caída. Y la caída rompe. Siguiente, todos sentimos miedo al fracaso de algún modo. Estás atrás, estás muy ahí. Todos sentimos miedo al fracaso. Tememos rompernos en pedazos porque eso significa que no somos tan fuertes como creíamos, ¿cierto? Cuando saboreamos el fracaso, ¿qué experimenta uno? Frustración, enojo, tristeza, vergüenza, culpa. ¿Qué van a decir los demás? Impotencia. Nos sentimos insuficientes. Yo no fui capaz con esta idea, con este proyecto, no fui capaz en mi matrimonio, como padre, como madre. Nos sentimos vulnerables. Y cuando uno es vulnerable, es más propenso a romperse. A la sensación propia de fracaso se añaden todas esas emociones que ya dijimos con las que son difíciles de lidiar. Siguiente. El fracaso en el ámbito cristiano tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque es interpretado como estar en pecado. Un hermano fracasó en el negocio, eso es que no estaba en la voluntad de Dios. A tal hermano lo dejó la esposa, quizás en qué andaría. Si ven, el fracaso entre nosotros los cristianos es interpretado de una forma que a veces duele y duele mucho. Fracasar siendo cristianos es sinónimo de no tener la bendición de Dios, de no ser el elegido de Jehová, de estar siendo probado. Y por eso nos encanta esa imagen que circula en redes sociales. Dios da sus mejores batallas. Ajá, se la saben porque algún día la han publicado, ¿no? Entonces uno tiene a tener esa idea de que si estoy siendo probado, el micrófono tiene como un pitico, si estoy siendo probado, si estoy pasando por tiempos difíciles, eso es porque Dios está ahí dándome con el látigo, ¿no? La gente interpreta estas situaciones así. Además que se nos enseña que los cristianos debemos estar prosperados, bendecidos y en victoria. Y se nos presiona a que lo declaremos aunque no sea cierto. Por fe. A la vista de algunos cristianos, uno no puede estar roto. No está permitido. No es bien visto. Si estás roto, si has caído en pecado, si te salió mal un negocio o si fracasaste en algún proyecto, ¿qué mereces? El juicio y en algunos casos ser excluido de la comunidad. De hecho, nosotros los que estamos a cargo, los que somos líderes, uno no quiere lidiar con los fracasados. Uno mejor se junta con los victoriosos. Porque ¿qué traen los fracasados? Problemas, que uno los tenga que escuchar por horas, que uno tenga que orar por la persona, aconsejar y vuelva una y otra vez. Entonces uno dice, pero esa visión es incorrecta. Siguiente, el fracaso puede darse como consecuencia de nuestros propios pecados, de nuestras malas decisiones, por el desánimo, porque somos tercos y no queremos obedecer la instrucción de Dios, o por arrogantes, creemos que nuestro plan es mejor que el del Señor. Y si eres un líder de los que está aquí a cargo de algún ministerio, el pastor, los ancianos, si el ministerio no va bien, es decir, si el número de niños no aumenta, si los líderes no están comprometidos, si las finanzas no están subiendo, uno dice, algo estoy haciendo mal, estoy fracasando como líder, estoy fracasando como pastor. ¿Pero es cierto eso? El fracaso no siempre es el peor escenario.
No necesariamente. Bien manejado, el fracaso puede darnos grandes lecciones. Siguiente. Y hoy veremos 3 lecciones que nos recuerda el fracaso. 3 cosas que podemos aprender cuando estamos en una situación de fracaso. Siguiente. Número 1. El fracaso nos recuerda cómo empezó todo. Y yo les voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a ir leyendo de a poquito. Pero mientras ustedes buscan, le cuento qué es lo que ha pasado hasta aquí. En este momento de la historia, del texto que vamos a leer, Pedro ha negado a Jesús. Jesús fue crucificado, murió, pero resucitó. Y se le apareció a los discípulos. ¿Se acuerdan? Ellos estaban encerrados en una habitación, él llegó, atravesó la pared y fue cuando Tomás dijo, si no toco, no creo. Eso había pasado hasta el momento. Todo parece confuso porque los discípulos están súper asustados porque el maestro ya no está. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que vamos a leer. Vamos a leer de los versículos 1 al 6 primero. Siguiente. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?», preguntó Jesús. «No», respondieron ellos desde el barco. Entonces Jesús dijo, «Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Siguiente. Aunque los discípulos habían visto a Jesús resucitado, la sensación de que eso es el final de todo los tiene atrapados. ¿Cuántos discípulos hay en escena? El texto nos los dice. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2. O sea, ¿cuántos habían? 7 discípulos. El texto no nos dice dónde estaban los demás, pero sí nos dice que la mitad más 1 estaban aquí, o sea, había quórum. Y Pedro dice, me voy a pescar, y los demás dicen, bueno, nos vamos contigo. Y es interesante cómo el evangelista nos narra la escena. Porque después de la negación de Pedro, después de que los discípulos abandonaron a Jesús, después de que Jesús murió y resucitó, ellos están perdidos. Se sienten tristes, temerosos, frustrados. El maestro al que siguieron por 3 años ya no está. ¿Qué se pregunta uno en esa situación? Me pregunto, ¿será que lo que él me enseñó sí fue real? ¿Se van a cumplir sus palabras? ¿O perdí mi tiempo siguiendo a alguien que al final nada que ver? ¿Seré yo el próximo en ser crucificado? ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos a nuestro antiguo trabajo? ¿Qué sigue para nosotros sus seguidores? Los discípulos están perdidos y con una profunda sensación de fracaso. Entonces Jesús conoce eso. Así que antes de ascender, Él hace una parada porque hay una conversación que aún falta por tener. Qué ansioso estaba Jesús por restaurar la comunión rota con sus apóstoles después de la resurrección. Y esta es probablemente una señal de cuán ansioso está Jesús por restaurarnos cuando nos hemos escachado, metido la pata, roto, desviado, huido. ¿Jesús tenía que tener esta conversación con Pedro? No. Él ya había cumplido. Él se entregó en la cruz. Él ya hizo lo que venía a hacer. ¿Esta conversación lo hacía más Dios? No, pero Él decidió hacer esta parada antes de su ascensión. Es que cuando uno piensa en el asunto, Jesús resucitado antes de ascender hizo algo. ¿Qué hizo? Se fue a la playa con los discípulos, no a tomar el sol. Eso significa que esta conversación es importante.
Entonces él va a la playa y él sabe que ellos están ahí intentando pescar. Y esta revelación, lo que va a pasar aquí, es especial para Pedro y los demás porque está llena de buenas memorias. Siguiente. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, nos narra el momento cuando Jesús llama a los discípulos. Y sé que ustedes se saben ese texto, pero si no, yo lo voy a narrar rápidamente. Pedro y algunos de sus amigos estaban pescando toda la noche, no habían pescado nada. Jesús llega a la orilla y les dice, sígueme. Jesús primero les dice a Pedro y a los demás, echen la red para que puedan pescar. Y Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche y nada que hemos logrado pescar. Entonces Jesús le dice, insiste, echa la red. Y Pedro echa la red y dice la Biblia que eran tantos los peces que atrapó que la red se rompía. Luego de eso, Jesús le dice a Pedro y a los demás, sígueme, y ellos se van detrás de Jesús. Este fue el primer encuentro que Pedro y algunos de sus amigos tuvieron con el maestro. Ahora Jesús acaba de hacer exactamente lo mismo. Se los encuentra en la playa intentando pescar. ¿Y qué ha pasado? No han pescado nada. Jesús recrea exactamente la misma escena. Jesús tuvo ese acto de fina coquetería con los discípulos. ¿Por qué? Jesús quiere que ellos evoquen la emoción del llamado. Y eso fue como un déjà vu, como dice uno. Cuando los discípulos vieron esto que estoy viviendo, ya yo lo había vivido, los conecta inmediatamente con ese primer amor, con la felicidad de estar frente al Mesías, lo que produce estar frente a un nuevo proyecto, tener toda la ilusión de que saldrá bien, el ímpetu, el impulso. Los discípulos se fueron detrás de Jesús ciegos la primera vez. No sé qué va a pasar, no sé quién eres tú, pero acabas de multiplicar los peces y si tú me dices que te siga, yo te voy a seguir. Jesús está diciéndole a sus discípulos, recuerden cómo empezó todo. Jesús quiere que se olviden por un momento de lo amargo de los últimos días, de la crucifixión, de los soldados, de las burlas, de la negación, del abandono, y que evoquen lo que los hizo felices al principio, cuando inició todo. En definitiva, esta es una inyección de motivación para el que ha fracasado, porque quien se revela es Cristo mismo. Y Juan en el versículo 1 lo dice 2 veces, siguiente. Él lo dice así, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Juan es enfático al decir quién es el que se está revelando en este texto. Es Cristo mismo. Siguiente. Y eso es justamente lo que hace el fracaso. Nos desconecta de lo más importante y lo más valioso. Cuando tenemos ese sabor amargo del fracaso, olvidamos quién nos trajo aquí, quién nos llamó, a qué nos llamó. Y cuando uno anda cojeando en su vida cristiana, lo que antes disfrutaba, ahora se vuelve una carga. O no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Uno ora por cumplir. Uno va a la iglesia por cumplir, para que el pastor no me llame el domingo por la tarde. Ay, ¿por qué no viniste? Entonces, para que no lo llamen, uno viene. Uno lee la Biblia por cumplir. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, ¿qué hace el fracasado? Hace magia y desaparece, ¿cierto? Nos alejamos, porque eso es lo que hace el fracaso en nosotros, nos lleva a escondernos. ¿De quién aprendimos a escondernos? De nuestros padres Adán y Eva. Después que pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se escondieron, allí los encontró Dios, escondidos detrás del árbol. Aprendimos, y eso está en nuestro ADN, que cuando tú te sientes vulnerable, que cuando estás en una situación que te hace sentir amenazado, lo que hay que hacer es esconderse. Y los discípulos están haciendo eso. Volvieron a su antiguo trabajo, cuando Jesús ya les había dicho, yo los voy a hacer pescadores de hombres, no de peces. Pero se esconden de su fracaso, se esconden de su dolor, se esconden de su vergüenza, de haber dejado solo al maestro. Y cuando uno está en una situación de fracaso, todo lo que uno hace sabe a fracaso. Por eso cuando nos sentimos así, necesitamos recordar cómo empezó todo. Hacer memoria. Es decir, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Quién me llamó?
¿Quién soy yo como hijo de Dios? Siguiente, lo más necesario para Pedro, que está nadando en un mar de fracaso, no es su historia de triple negación. Eso no es lo que importa. Y si ustedes ven, Jesús en el texto no menciona la negación ni una sola vez. Lo más importante para Pedro es quién lo llamó y quién lo hizo pescador de hombres. Pedro no necesita reconectarse con su pecado, sino con quién lo ha llamado. Y para eso se le revela a Jesús, para refrescar la memoria y que en lugar de estarse lamentando por lo débil que fue, mire al que murió, pero que también resucitó. Pedro y los demás necesitan aprender de nuevo lo que significa el sígueme, con el que empezó todo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, la primera lección del fracaso, el fracaso nos recuerda dónde empezó todo o cómo empezó todo. Número 2, el fracaso nos recuerda quién es Él. Y aquí le voy a pedir a algunos de ustedes, Alejo, a que te despiertes, versículos 7 al 14. Así con tu voz bien paisa, 7 al 14. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra y llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viendo pues Jesús, y tomó el pan y les dio, tomó el pan y les dio, y así mismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Muchas gracias, mi Dios le pague, Alejo. Miremos nuevamente el versículo 7, con cómo inicia esta sección. El versículo 7 nos ofrece una bella descripción de lo que produce evocar el recuerdo de dónde empezó todo. Entonces los discípulos recuerdan, bueno, dónde empezó todo y cómo responden. ¿Qué dice Juan y Pedro en el versículo 7? Está en pantalla. ¿Qué dice? Es el Señor. Lo reconocen. Es el Señor. Y dice el texto que Pedro estaba semidesnudo, se puso la ropa rápidamente y se lanzó al agua, en ese ímpetu de reconocer a su maestro. Así que este reconocimiento nos lleva a pensar que lo que está pasando en este texto no se trata de los discípulos. Siguiente, ni el fracaso de Pedro, ni la restauración de Pedro se trata de él, sino del Señor y de lo que Él está dispuesto a hacer en la vida de los que han fracasado. El fracaso puede llevarnos a sentirnos como víctimas. ¡Ay, pobre de mí! A flagelarnos por lo débiles que fuimos. Y decir: ¡ay, yo no merezco nada! Soy lo peor del mundo. Nadie me quiere, todos me odian. A darnos golpes de pecho. Fui un tonto, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no escuché? O a creer que tenemos una segunda oportunidad porque el Señor no puede vivir sin nosotros. Es que el cielo sin mí es un lugar tenebroso. Entonces, ¡ay, soy débil! Pero yo sé que el Señor ve mi esfuerzo. No se trata de eso. El Señor está a la orilla de la playa para recordarle a Pedro que su fracaso no se trata de él, se trata del que ha resucitado. Al llegar a la orilla, ¿uno qué esperaría? Imagínense, ¿no? Pedro negó al Señor después de prometerle el cielo y la tierra. Se encontraron una vez, Pedro quedó medio asustado, y la siguiente vez que se vuelven a encontrar es Pedro semidesnudo, con la ropa medio agarrada, mojado por el agua.
¿Qué esperaría uno humanamente del que yo negué? Una reprensión, juicio, castigo, reclamo, de esos que tanto nos gustan hacer, una vaciada, una cantaleta. Algo que nos haga sentir así bien mal para luego sentir que merecemos el perdón. Pero todo lo contrario. La escena es más de lo mismo, gracia sobre gracia. Jesús se ha tomado el tiempo de preparar el desayuno. Después de que sus discípulos huyeron, como lo dice Mateo 25-26, y lo abandonaron en el peor momento como cobardes, Jesús los busca para prepararles el desayuno que habla de su amor. Siguiente, ellos no merecían este acto de Jesús. Merecían un desayuno, pero con cianuro revuelto en el chocolate, con un laxante ahí. Ellos no merecían el desayuno de la gracia, pero eso es justamente la gracia, que recibimos lo que no merecemos y lo que el Señor está dispuesto a dar. Cada vez que nosotros hemos tenido actos de gracia de parte de Dios, olvidemos que ha sido por nosotros. No hemos hecho nada para merecer la gracia, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y seguramente ustedes y yo hemos fracasado. Yo lo he hecho muchas veces y he abandonado al Señor más de una vez. Aunque nunca he dejado de venir a la iglesia, he metido la pata más de una vez. Y quizás hoy, no lo sé, te sientes indigno o demasiado lejos para alcanzar su gracia. Sin embargo, este desayuno divino que el Señor sirvió nos recuerda que la vida cristiana no se trata de ti ni de mí. No son tus méritos ni los míos, ni por lo insignificante u horrendo de nuestro pecado. Siguiente, aunque sintamos que estamos a 1.000.000 de pasos lejos de Dios, porque lo que hice es terrible, lo hermoso de la gracia es que nos recuerda que Él está a solo un paso de encontrarnos y abrazarnos nuevamente. No importa cuán lejos hayamos ido en nuestra rebeldía, el Señor siempre está a un paso. Y el desayuno siempre estará servido. Y no frío, como se le pone a uno en la mesa, siempre calientico, listo para consumir. Este momento es necesario porque los ojos de Pedro necesitan encontrarse con los ojos de Jesús. Y hay un texto que a mí me parece supremamente revelador en Lucas 22, siguiente, va a estar en pantalla. Esta escena es trágica. O sea, vamos a imaginar el momento trágico en el que Lucas nos cuenta esto. Versículo 61 dice, entonces el Señor se volvió. Jesús ya estaba prisionero, lo habían azotado y tal. Y dice, el Señor se volvió, es decir, Él volteó así y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho. Y si esto fuera una película, lo siguiente estuviera en eco, así. Lo que el Señor le había dicho, antes de que el gallo cante, cante, cante. Hoy me negarás 3 veces. Y hay música de suspenso. Imaginen la escena, ¿no? Jesús viene sangrando, así prisionero ya, y de repente se encuentra con Pedro. Sus miradas se cruzan. Y cuando Pedro ve los ojos de Jesús, recuerda lo que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué escena tan trágica para Pedro. ¿Cómo te sentirías tú si fueras Pedro en ese momento? Fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo lo narra Lucas? Esa mirada, así esos 2 ojos de esos 2 hombres cruzándose, fue la mirada de la angustia, de la culpa, de la vergüenza, de me pillaste con las manos en la masa.
Pedro y Jesús necesitan verse nuevamente, cara a cara, a los ojos. Porque justamente el fracasado lo que menos quiere es sentirse en evidencia frente a su Señor. Pero es justamente eso lo que más necesitamos. El fracaso nos esconde, pero la mirada de Jesús nos encuentra. El Señor lo hizo de maldad. Ahora de maldad te voy a voltear a mirar. No. Pero Pedro necesitaba eso. Al mirar a los ojos a Jesús, al descubrirnos por su mirada, somos abrazados por su gracia. Siguiente, su gracia nos recuerda que hay más gracia, su mirada nos recuerda que hay más gracia en Cristo que fracaso en nosotros. Hay más gracia en Cristo que fracaso en nosotros. El Señor no se encuentra con Pedro para el juicio, sino para un sanador desayuno de gracia. Ese es el pescado que supo a gloria. Y el versículo 13, Jesús dice que Él sirvió el pan y el pescado. Y esa acción de servir el pan, partirlo en momentos cruciales, es algo que se repite en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 6, cuando Jesús alimenta a la multitud, el texto dice que el Señor se paró, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y repartió para que la gente comiera. En Lucas 24, cuando van 2 discípulos que también están fracasados y perdidos después de la muerte del Señor, Él los invita a desayunar y ellos no lo han reconocido y Él parte el pan. Y luego ellos dicen, cuando Jesús partió el pan, lo reconocieron. Jesús tenía una técnica así de partir el pan y que era única. Y en Mateo 26, cuando tomó el pan en la última cena, lo hizo como símbolo de su cuerpo y lo entregó a los discípulos. Esta era una acción que era común a los discípulos. Y aquí en esta escena nuevamente Jesús sirve el pescado, parte el pan. Y es justamente porque Jesús fue entregado como el pan de la vida, es que puede haber gracia para Pedro y para todo el que ha fracasado en el intento de ser fiel al Señor y al llamado que Él nos hace. Si Él en su cuerpo no hubiera sido partido, quebrado hasta lo sumo, nosotros los fracasados seguiríamos siendo fracasados. Pero hemos sido invitados al desayuno de la gracia porque el pan de la vida se entregó y resucitó. ¿Cómo vamos hasta ahí? Gloria a Dios. Con 2 lecciones. Bueno, primera lección, el fracaso nos recuerda dónde empezó todo. Número 2, el fracaso nos recuerda quién es Él. Y número 3, el fracaso nos recuerda que caer no es el fin del mundo, aunque algunos piensen lo contrario. Versículos 15 al 19. En este texto se cumple barriga llena, corazón contento. Una vez el Señor les llena el estómago, viene la pregunta del millón. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús lanza la pregunta. Tal vez Pedro no esperaba eso, no. Yo me imagino a Pedro comiendo y espera, ¿qué me irá a decir? ¿Cuánto durará este pescado? Y Jesús lanza la pregunta. Jesús no cuestiona los motivos que Pedro tuvo para negarlo, ni tampoco le dice, mira, me dijiste que me ibas a seguir hasta el fin y eso no te duró ni una noche. Pero en cambio le hace una pregunta más profunda, siguiente, sencilla. ¿Me amas? Dice Jesús. ¿Me amas? Y esta pregunta golpea el corazón de Pedro, golpea su ego, golpea su carácter, golpea su fragilidad humana. Pero para Jesús, al final, todo se trata del amor. Y esto nos hace pensar, es decir, estuve pensando, ¿por qué Jesús escogió justamente esas palabras para Pedro después del fracaso?
Y hay 3 escenas en las que Jesús habla con los que han fracasado luego de su resurrección. Estas escenas son clave. Quiero que las miremos. Siguiente. María Magdalena. María estaba llorando en la tumba de Jesús porque ella cree que se han robado el cuerpo. No sabe qué ha pasado con el Señor. Y el Señor mismo se le aparece y le dice: no me detengas porque todavía he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Eso está en Juan 20:17. Y miren las palabras de Jesús. Él le está mandando decir a los que lo dejaron solo, a los que huyeron, que aún son sus hermanos y que tienen un Padre en común. Ustedes han fracasado, sí, pero seguimos siendo hijos del mismo Dios. Y esa es una gran lección de humildad para nosotros, los que con ligereza le damos la espalda al que cae, porque de pronto el pecado se nos pega. No queremos que nos vean con los incircuncisos, con los filisteos, con los traidores. Véalo, allá va. Pero Jesús hoy nos recuerda que los que no están hoy aquí porque han caído o se han alejado, siguen siendo parte de la familia. Número 2, los discípulos. Siguiente. En esta escena Jesús ya ha resucitado y llega a los discípulos que están encerrados en una casa porque tienen miedo. Y Él les dice: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20:19-21. Jesús le da paz al fracasado, no vergüenza. Paz, no culpa. Paz y perdón es lo que Jesús trae para el que ha fracasado. Y no hay nada mejor para el corazón atormentado del fracasado que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que los discípulos en ese momento de angustia, encerrados en esa habitación, necesitaron escuchar. La paz sea con ustedes. Y número 3, en esta escena siguiente, Jesús pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Y 3 veces Pedro responde que sí. Entonces, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. Yo creo que humanamente diríamos, si este fue un traidor, si este nos dejó solos, yo le diría a Luis, a ese no hay que confiar en esa persona, no hay que ponerlo a liderar, hay que ponerlo a prueba primero. Eso es lo que yo humanamente diría. Pero el Señor le dice, ¿me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Porque el Señor le está diciendo a Pedro, no estoy viendo tu fracaso, te veo a ti. No me he rendido contigo. Aún me eres útil en mi maravilloso plan de redención. Así que cuando el pastor lo invite a servir y usted se siente un absoluto fracaso, recuerde esta escena. Porque los fracasados son los que el Señor invita a servir. Así que es necesario recordar que en momentos de fracaso hay que escuchar menos nuestra propia voz, la voz acusadora, la voz burlona, la voz que nos recuerda lo malos que somos, para escuchar la voz del Señor. Su palabra es verdad. Y si hemos fracasado, Él tiene una palabra para nosotros. Así que esta historia es de fracaso, no, esta historia es de éxito. Porque Pedro ha dejado que Dios se glorifique en su debilidad. Pedro ahora degusta el sabor de la gracia y el amor. Y este texto, para terminar, nos recuerda algunas lecciones. Número 1, siguiente. Nuestro fracaso no necesariamente es el fracaso de Dios. Lo que para nosotros es pérdida, es ganancia en el reino de Dios. Y si ustedes recuerdan unos capítulos después en Hechos, Esteban murió rápidamente, murió muy joven, habiendo hecho tal vez muy poco, murió apedreado de forma vergonzosa, pero su muerte fue el impulso que la iglesia primitiva necesitó para expandirse. ¿La muerte de Esteban fue un fracaso?
Fue un éxito, porque nuestros fracasos no necesariamente son fracasos en las manos de Dios. Siguiente, somos restaurados para servir desde el dolor. Nuestros mayores fracasos no nos descalifican. No se sienta descalificado por sus historias de fracaso, por esas cosas que uno quisiera borrar de la hoja de vida. Por el contrario, esas historias de nuestros fracasos nos recuerdan cuánto lo necesitamos. Él no nos necesita prosperados, bendecidos y en victoria. Él nos necesita quebrados, dispuestos a ser sanados por Él. La Biblia confirma esto cuando no oculta la historia de fracaso de sus personajes. Por ejemplo, Moisés mató a un egipcio antes de ser llamado para liderar al pueblo de Israel. Fracaso. David, ¿qué hizo mientras era rey? Fue adúltero. Y intentó matar al esposo de la mujer. Y bueno, Rahab, ¿quién era? Una ramera, prostituta. Jacob, un hombre honesto e intachable. No, manipulador y mentiroso. Abraham, el que el Nuevo Testamento llama el padre de la fe. ¿Tuvo fe? No, fue y se acostó con la sierva para echarle una manito a Dios porque parece que a Dios se le olvidó cumplir con lo que me prometió. Ay, yo me sacrifico, Sara. El esposo que todas queremos tener, como Abraham. Obediente y sumiso. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y Pedro, ya lo acabamos de hablar. La Biblia no oculta la historia de fracaso de sus personajes. Están ahí para recordarnos que el único que no fracasó fue Cristo en su plan de redención. Y su éxito fue suficiente para cubrir nuestros fracasos. Y estos hombres que acabo de mencionar fueron instrumento de Dios a pesar de su fracaso. Entonces, si tú sientes que no tienes lo suficiente, sientes que has fracasado bastante, ¡ay, tranquilo! Vamos a seguir fracasando hasta que el Señor venga. Entonces, alegrémonos en nuestros fracasos y sigamos adelante. Siguiente, el fracaso revela el pecado de nuestro corazón. Pedro juró nunca dejar a su maestro y 3 doritos después estaba siendo acosado por una sirvienta que lo hizo negar al Señor. Esa escena reveló que no eres tan valiente como creías, Pedro. Fue necesario pasar por el dolor para darse cuenta de su arrogancia, de su debilidad, de su humanidad. El fracaso nos recuerda que somos débiles y en ocasiones nos creemos invencibles, más importantes que otros. Sentimos que tocamos el cielo, pero Dios viene y nos da una dosis de humildad con el amor que solo Él sabe hacer. El Señor es nuestro polo a tierra y el dolor es su mejor escuela. Así que si estás pasando por una situación de fracaso, pregúntate, ¿qué pecado de mi corazón está revelando esta situación? Y no hay alimenta a mis ovejas, por último, sin primero pasar por el fuego. Muchos quieren apacentar ovejas, es decir, quieren el éxito, quieren servir, quieren figurar, quieren conquistar el mundo para Dios, pero sin experimentar el fracaso. Y en la Biblia, mi querido amigo, no funciona de ese modo. ¿Quieres experimentar el éxito como creyente? Tienes que estar dispuesto a ser molido por el dolor y el fracaso. Y si tienes éxito, tienes que recordar que vas a volver a fracasar. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que el Señor nos recuerda que no somos los dueños de la obra. Y que si algo hemos conseguido, no ha sido gracias a nosotros. En medio del dolor, el Señor saca lo mejor de sí mismo y somos moldeados, santificados, restaurados. Entonces, tú como líder, como creyente, como esposo, como madre, como hijo, ¿quieres el éxito en tu vida cotidiana? Fracasa y crece por medio del fracaso. No hay otra manera.
Porque es en el dolor, es en la escuela del dolor donde aprendemos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces, bueno, mis hermanos, yo no sé cómo ustedes están terminando este año, no sé qué tan rotos están, no sé, cuando uno va terminando el año está haciendo el balance, ¿no?, de las metas. Bajé tantos kilos, compré el carro que quería, pagué tantas cuotas de la casa. Bueno, no sé, las metas, me salió pelo, dice Alejo. No sé cuáles serían sus metas este año, y si piensan, este año la volví a pelar, fracasé nuevamente, como esposo no he sido el mejor, como hijo sigo luchando con mis pecados, no superé mis adicciones, sigo teniendo luchas para orar, sigo estando roto. Sigo sin poder perdonar, tengo asuntos resueltos en mi vida. El alcohol me tiene atrapado. Las chicas son demasiado chicas para mí. Pero independientemente de cuál sea el balance de este año para ustedes, la palabra sigue siendo la misma. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Entonces vamos a orar el día de hoy y traigan a ustedes ese balance del año, de sus propias vidas, de su propio caminar con Jesús. Y si no estás caminando con Jesús, entonces puedes decir, bueno, Señor, realmente mi vida ha ido de fracaso en fracaso y hoy reconozco que te necesito porque no puedo estar más quebrado de lo que ya estoy. Señor, en esta tarde casi ya, probablemente, Señor, venimos a ti quebrados, rotos, con áreas de nuestras vidas en las que sencillamente, Señor, sentimos que no avanzamos, que no crecemos, que nos estancamos. Tal vez venimos de un año difícil, de un año duro, de un año donde me sentí desanimado, cansado, cargado, a punto de abandonar la fe. O, Señor, tal vez estoy ahí dudando sobre si te sigo o no te sigo. No sé, Señor, cuál es mi verdadero papel en esta vida, a qué me has llamado. Tal vez, Señor, los esposos pueden pensar aquí, me siento un fracaso como esposo, no me siento un esposo amoroso que escucha a mi esposa, no he sido un buen proveedor, no he sido un buen padre presente. Las esposas pueden decir, Señor, soy un fracaso como esposa, soy regañona, criticona, murmuro de mi esposo y siento que nuestra relación no crece. Los hijos aquí pueden decir, Señor, le he dado tantos dolores de cabeza a mis padres, he tomado tantas malas decisiones este año y me siento un hijo perdido y fracasado, estoy roto como hijo. Y si hablamos de los hijos de Dios, oh Señor, todos aplicamos en esa misma lista de las muchas veces en que nos hemos quebrado, en que nos hemos caído, en que te hemos negado, en que hemos ido atrás, en que hemos vuelto a nuestros vicios, a nuestras adicciones, a nuestros pecados, hemos dejado que el orgullo, que el odio domine nuestras vidas, hemos pronunciado palabras hirientes contra otros, hemos tenido malos pensamientos, hemos buscado hacer la trampa, salirnos con la nuestra, pasando por encima de otros. Señor, y yo oro en nombre de todos mis hermanos que junto conmigo hemos fracasado de alguna manera este año en algún área de nuestra vida. Venimos a ti, Señor, rotos, quebrados, pero urgidos, Señor, de ti. Nuestras vidas sin tu gracia no tiene sentido. Nuestra vida sin la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta y la quinta que tú estás dispuesto a darnos no tiene sentido. Ayúdanos, Señor, en nuestros quebrantos, en nuestras luchas. Ayúdanos, Señor, cuando sentimos que ya no podemos más. Ayúdanos, Señor, en esas cosas que pasan en nuestro interior que no entendemos. Danos un corazón arrepentido, un corazón que vuelve a ti, un corazón que te sigue, Señor. Danos un corazón que se humilla ante tu presencia y que reconoce nuestra necesidad. Señor, te necesitamos con urgencia.
Así como Pedro necesitó encontrarse contigo, nosotros, Señor, necesitamos encontrarnos contigo, verte cara a cara, Señor, y recordar el sabor de tu gracia. Enséñanos, Señor, a caminar contigo en medio de la gracia, a no enfocarnos en nuestros fracasos, en nuestros dolores, en las cosas que no pudimos lograr, sino enfocarnos en ti, en el que se entregó, en el que murió, en el que resucitó y que volverá algún día. Ayúdanos a vivir mirando la cruz, porque al mirar la cruz encontramos gracia, esperanza, perdón, oportunidades, bendiciones. Al mirar a la cruz nos reconocemos como hijos amados a pesar de nuestros fracasos. Danos, Señor, la gracia para abrazar también al que ha fracasado, para no darle la espalda al que sufre, sino ser, Señor, ese instrumento de amor y restauración para todos aquellos que han caído. Perdónanos por las veces en que hemos dejado solos a los fracasados, porque nos hemos creído mejor que otros. Danos, Señor, ese mismo amor que hubo en ti y permítenos amar al que ha caído de la misma forma en que hemos sido amados por ti. Te celebramos en esta mañana, celebramos tu gracia, tu amor, tu misericordia, celebramos la segunda oportunidad, celebramos que nos hiciste tus hijos, te celebramos, Señor, en esta época navideña, que te hiciste como un bebé, para que nosotros, Señor, pudiéramos vencer el fracaso y encontrarnos contigo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.